Y aquí te voy a mostrar, muchachos, gente bonita de Free Music Radio, a uno de los artistas fundadores del rock and roll. Estamos hablando de Bill Haley, famoso artista que venía de una gran banda que se llama Bill Haley and His Comets. Estamos hablando de un artista que ha vendido 25 millones de discos y es más famoso por este tema que se llama Rock Around the Clock. Una versión, una canción original de Mark Freeman y James Myers. Estamos hablando de una canción que fue modificada totalmente y llevó a este artista al estrellato. Oye, ¿estás hablando de algún cover? Coverception again, viejo. Estamos hablando de un cover nuevamente. Again. Shake, Leather and Roll and See You Later Again son otros temas famosos de este artista. Y ha tenido tanta influencia que su nombre, comentarles que su nombre en algún momento pasó a ser relacionado con el cometa Halley, y ya después en el 2006 se nombró un asteroide como él, el 79896 Bill Haley, en el aniversario número 25 de este fenómeno musical. Oye, hasta la astronomía está medido Free Music, viejo. Correcto, viejo. Y bueno, ¿qué importante tiene esta grabación, Rock Around the Clock? Y es que estamos hablando de mucho antes de Berry, Elvis y Richard. Es difícil saber quién es el padre del rock and roll, pero quizás aquí estamos ya hilando más cerca de eso, porque estamos hablando de un momento bastante grande. Este artista influenció a Tom Jones, influenció a Cliff Richard. Estamos hablando de que ha vendido 250 millones de discos alrededor del mundo, viejo. Qué interesante, ¿eh? Claro, entonces no fue Elvis, tampoco fue Chuck, ni los chicos buenos de Liverpool los que partieron la nueva era. Rock Around the Clock, viejo, su éxito llegó a Londres y ahí fue donde él generó un gran éxito. Ahora, ¿qué pasó después? Los próximos años venideros es que su carrera empezó a bajar, y Bill Haley tampoco no es un Elvis Presley. De hecho, es tuerto, y cuando se presentó en Londres, la gente igual quería ver un Elvis Presley. Entonces en algún momento como que su figura no pudo trascender más allá. Entonces su éxito más fuerte y el que se va a recordar siempre es con Rock Around the Clock. Pero es un artista fundamental. Estamos hablando de un artista que está en la génesis del rock and roll. El 9 de febrero de 1981, por problemas de tumores, muere. Estamos hablando de un artista que hace 2 años también había tocado para la reina Isabel. Palabras mayores. Rock Around the Clock, la canción es la que está sonando en este entonces. Esta joya es una canción que destruyó a Pérez Prado con la canción La Cerecita, que era la canción que la estaba rompiendo en el Billboard en ese entonces. Entonces, de una canción latina a pasar a Rock Around the Clock fue como el cambio de switch entre la música tradicional y el rock and roll. Oye, ¿sabes qué? Me impresiona por cuántas lados ha pasado la reina Isabel. Hasta hoy en día anda pegando. Oye, te está yendo competencia con Lucía Iriarte. Sí, vamos a ir al 2060 y va a estar ahí todavía. Como Futurama en un frasco con agua. Bueno, y resulta que Rock Around the Clock ganó su éxito cuando se lanzó, no precisamente ahí, sino que con la película Black Broad Jungle en 1955. Ahí generó entonces una combinación de estilos que se estaba recién conociendo. El guitarrista de la banda, antes de lanzar su éxito, fallece. Sí, fallece, el tipo se cae de la escalera y se rompe el cuello. Ay, qué terrible. Justo antes de haber lanzado el éxito, que sería el número 1 de Bill Haley, y se podría considerar ese fallecimiento como el primer fallecido del rock and roll. Oh,
qué triste. antes del primer lanzamiento mundial. Y bueno, esta música también tiene algo del boogie woogie y del R&B. Estamos hablando de una música que aparece en la película de Semilla de la Maldad, como se llamó en España. Y en algún momento también John Lennon le dijo, nombró a Bill Haley como uno de sus artistas fundamentales dentro de su carrera, por haber visto esta película, y generó un antes y un después en su carrera. Así es, él es Bill Haley. Y otro artista que les quiero comentar es Little Richard. Y Little Richard, también conocido como Richard Wayne Penningham, es un compositor pianista afroamericano de rock and roll que es una figura influyente en la música moderna. De hecho, estamos hablando de un artista que está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue incluido en 1986, fue la primera camada de artistas que entró al Salón de la Fama. De niño cantaba en la iglesia a temprana edad. Estamos hablando nuevamente de gospel. Todo metió ahí. Claro, a todos los muchachos les gustaba la iglesia. Y no es chiste. Ganó un concurso de talentos y pudo grabar 2 singles. Uno de ellos para el sello RCA fue Taxi Blues y el segundo fue Every Hour. Pero no fue hasta 1955 cuando lanza su gran hit Tutti Frutti. Así se llama la canción, que comienza con un redoble de tambores, pero que Little Richard lo menciona y que vendría a ser el famoso bam bam brum, bam bram, bam bam. Esa intro vendría a romperla, amigo mío, y generó un bailongo por todo el planeta. A mí me encanta porque es súper original, así como... Yo creo que a muchas personas no se les hubiera ocurrido hacer algo así. Es como, Claro. no, voy a hacer un ruido con la boca, se ubícate. Ay, te saca de onda, la verdad. Correcto, era un redoble, era un tamboreo a capela. Y bueno, siguió un inicio de seguidilla de hits enorme. Estamos hablando del Boogie Woogie. Estamos llegando ya a ese tipo de música. A mí lo que me gusta de las personas que son de color es que tienen su sazón. Es como Claro. que no se quedan solamente con no sé, con su voz poderosa, porque cualquiera se conformaría con eso, ¿no? Claro. Pero ellos eran pioneros. ellos les gustaba ser pioneros en lo que hacían. O sea, mira, yo diría que no es como que les gustara, entre comillas, ser pioneros, sino que Eran. es que el entorno hostil que mencionamos desde el comienzo del show los obligaba y los sacaba de su lugar de conformidad, porque la conformidad sabían que era el lugar que lo iba a llegar a la esclavitud toda su vida. Entonces, de alguna manera, cuando tú estás enojado, tú tienes que demostrar tu descontento, Claro, exacto. tienes que expresarlo, decirlo, Era su voz. sacarlo afuera. Entonces, si tú presionas a tal punto algo, obviamente eso va a explotar y es una bomba de tiempo. Esta bomba trajo lo mejor de la música, chiquillos. Un sonido duro y letras asalvajadas, entonces son las que se aparecieron con Tutti Frutti. Momento importante entonces para la carrera de Little Richard, pero también por el rock and roll, ya que introdujo el alto volumen, introdujo la energía, el estilo vocal, los compases, los ritmos distintivos del rock and roll. Ya en 1957 este artista aparece en 2 películas. Estamos hablando de The Girl Can't Help It, protagonizada por Jane Mansfield, y Don't Knock the Rock con Bill Haley, y también aparece The Trainers. Estos artistas les gustaba hacer películas también, tenían su conocimiento, su gustito por el Hollywood. Sí, Nina Simone también tenía canciones dentro de Películas. películas también. Los Beatles, y después así en adelante también hicieron lo suyo. Y en 1958 Little Richard abandonó un poco la música, ya que se convierte en sacerdote de la iglesia adventista del séptimo día y se retiró de la música. En 1963 aún así realizaba giras para los Beatles, para Rolling Stones,
para Everly Brothers, que es un dueto muy famoso que hace canciones y ha tenido canciones como All To Do Is Dream, que es un temazo. Bueno, estamos hablando de Little Richard, artista que ha influenciado a muchos otros y influyó en la forma de cantar. Estamos hablando de Otis Redding, de James Brown, por ejemplo, el falsete de Paul McCartney, de aquí viene, amigo mío. Mick Jagger le debe mucho al baile gracias a la incorporación de Little Richard. Oye, y yo, ¿sabes qué? Me cuesta imaginarme que el falsete del gran Paul McCartney nació de alguna influencia. Correcto, es que todo nace de algo, la presencia escénica, todo. Bueno, y también Hendrix, de hecho la extravagancia de Hendrix viene de Little Richard y en algún momento estuvo con este artista, trabajó con él, pero por un tiempo solamente, unos pequeños momentos. Y bueno, ha influenciado a Rod Stewart, a Mercury, a Patti Smith, a Lou Reed. Es un artistazo. En 1990 fue honrado con el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2004 ha hecho que la Rolling Stone lo agregue en el número 8 de la lista de los más grandes de la música. Oye, ¿sabes qué? Hay que reconocer, yo tengo que ser sincero en este momento, hay un montón de artistas que son verdaderamente invisibles a la gente, que no se imaginan lo importante, lo influyentes que son y la capacidad creativa que tienen. De verdad es bastante importante recalcarlo y no dejarlo fuera del tintero. Correcto. Y ya para cerrar con Little Richard voy con la polémica, porque siempre la polémica, viejo. Entre el rock y la Biblia, mi amigo. Así se creó Little Richard, una persona que fue en algún momento arrepentido de su pasado homosexual, de adicción de las drogas y escándalos de la juventud. Pero como también te puedo contar, como dato curioso, él como pastor casó a Demi Moore con Bruce Willis y también a Cyndi Lauper en algún momento. Así que ahí está, Little Richard, personaje musicradio.com. Y les quiero dejar ahora a mi compadre. Prendió el DeLorean y ahora le toca seguir avanzando porque está en la carretera de Free Music Radio. ¿Cómo está, Firu? Muy bien, acá le voy a hablar de el rey del rock and roll. El mismísimo, viejo. El mismísimo. Oye, ¿sabes qué? Tengo una duda. ¿Quién es el rey del rock and roll? Yo la voy a contar. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Nació el 8 de enero de 1935, Tupelo, en Estados Unidos. Pero cuando tenía 13 años se mudó con su familia a Memphis, Tennessee. Wow. El 16 de agosto de 1971 fue uno de los cantantes en Estados Unidos más popular de la década del siglo XX. Considerado como el ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis, y se hace referencia frecuentemente como el rey del rock and roll o el rey. Ay, oye, ¿sabes qué? No el príncipe, no un rey, es un rey, hermano, es un rey. Claro, imagínate que ya ni siquiera tenés que decir el apellido. Dices el primer nombre y ya reconoces, el rey. Fin de la historia. Como el Lilo y Stitch. Véanla. En el año 1954 comenzó su carrera artística. El dueño de Sound Records, el dueño de este se llama Sam Phillips, vio que la manera de expandir la música afroamericana, acompañada por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Chris Black, fue uno de los creadores del rockabilly, como decía mi compañero Sulex Project. Gracias, Firu. My partner. Lo más grande. Es un estilo de tiempo rápido impulsado por una constante ritmo que consiste en una fusión de música country y R blues. Buena blues.
hillbilly y country. Tras llegar a un acuerdo con él, fue su apoderado durante casi 2 décadas. Wow. 20 años no es un tiempo que se pueda mirar como poca cosa, ¿eh? La niñera. Como el padre, una cosa así. El coronel Tom Parker lo acompañaba en discográfica RCK Records. Consiguió su contrato para difundir su música. El primer sencillo con esta empresa, Heartbreak Hotel, Wow. Ese fue lanzado en enero de 1956. marcó ahí la entrada de Elvis Presley a la gente. Y se convirtió en un gran éxito en el número 1. Pronto tras sus apariciones se convirtió en la figura más popular del sonido de rock and roll. Y gracias a eso se llevó a presentaciones televisivas y éxitos llegaron a la cima de la fama. Buena, viejo. Buena, sí, te compadre era seco. Era seco. Ah, sí, seco, se tomaba hasta las molestias. Eso debe ser por ahí. No sé si hay que investigar por ahí. Hay que investigar un poco más. Después de noviembre, ese mismo año, llevó a cabo su debut en el cine cinematográfico en la película Love Me Tender, reclutando el servicio. Después de esto, se fue al servicio militar. Lo trataban como, lo cuidaban mucho, eso sí, en el servicio militar no le gustaba eso a Elvis, que lo trataban como diferente a los demás, quería ser como todos los demás en el servicio militar. Ya, es como que él quería ser ordinario, pero era excepcional al final igual. Sí, Lo lo tenían querían en mucho, bandeja de plata. porque no le quería exigir como los otros que estaban en el servicio militar, lo trataban así, pero él no. El mismo desempeño. Quería hacer como todo igual, como un buen ser humano, como todo. No quería que lavara la losa. Una cosa así, no quería que... Cuando había poroto le daban filete al cabro. No, quería comer poroto, no quería así como Filete. o un estofado. Un estofado, no, quería lo mismo que quería Quería comer. fideos con salsa. Claro. Exacto. Quería lo normal. Exactamente. Ya. Bueno, en ese mismo año, Presley estaba en su tiempo de servicio militar y su madre empezó a enfermarse de la hepatitis. Se grabó de su salud. Y en ese instante le dieron un permiso para que viera a su madre. Y ahí cayó en depresión, no quería casi nada de... No quería seguir. Pero siguió luchando. Siguió peleando. También era... De hecho en la preparatoria lo trataban como un niño mimado. Era mamón. Era Era el niñito de mamá. el niño de mamá. Claro. Que lo cuidaban ahí. Ya. Exactamente. Y después de eso fue a pocos conciertos y quiso filmar películas en Hollywood y bandas sonoras también salió después de esto Hizo un enfoque en el cine. en el cine, pero no le fue muy bien en el Hollywood porque lo criticaban mucho en su forma de actuar. No le gustaba cómo Tú lo que era era. exquisito. No le gustaba cómo actuaba Elvis. Oye, y ¿sabes qué? Siendo bastante sincero, hay todo un tema detrás de Hollywood. Si te das cuenta, como el apogeo, cuando empezó Hollywood a impactar a la sociedad con sus películas y empezó a crear films con peso, en donde se empezó a volver como un producto comercial, hay todo un tema detrás de eso, porque dicen que en algún momento Estados Unidos buscó que fuera un país libre de impuestos utilizando capital extranjero. Entonces, ¿cómo lo lograban? A través de la reproducción de filmes, a través de la fama. De hecho, hay muchas parodias, por ejemplo, como vemos a Rammstein en una canción que se llama América, que habla de cómo ellos colonizaron el mundo. ¿Cómo lo hicieron? No con fuerza militar, lo hicieron con las influencias artísticas.
En 1968, tras 7 años alejado del escenario, volvió a realizar sus presentaciones en directo, en especial en la televisión, Buena. y en lugares amplios, en conciertos de La Vega y también varias giras musicales. Y el primer concierto que realizó Elvis fue en 1973. Fue transmitido en ámbito mundial. El nombre del llamado satélite Aloha from Hawaii. Ah, sí, sí, no era así. Hay hasta un DVD que se lanzó con ese nombre, Aloha from Hawaii. Sí, pues se salió en Lilo y Stitch. Exactamente. Como dice mi compañera. Pero sí, es que es verdad, si en la película de Lilo y Stitch salen en Hawái, en Kauai, y sale y esta niña que es Lilo está es como su ídolo, y lo escuchaba con su vinilo ahí, escuchaban a Elvis. Oye, es increíble porque de hecho otra cosa bastante importante de Hawái es que ellos son tomados como una parte autóctona. Entonces yo me imagino que esto tiene que haber producido algo importante de tomarlos en cuenta para una producción musical. ¿Cachai? Entonces, no sé, mira, yo creo que quizás hasta como cierta parodia hicieron de eso, pero no está muy alejado de la realidad. Una niña que está entrando en un cierto rango de edad, que está buscando una orientación, una forma de pensar, y la música del momento que está llegando a la isla, que sale de algo revolucionario, quizás una moda que está llegando atrasada del continente, no sé, no lo veo tan alejado de la realidad. Fue vista aproximadamente 1.500 millones de personas en el concierto. ¿Cuántas personas vieron este concierto? Sí, 1.500 millones de personas. Es una cifra Una que, cifra enorme. claro, no se puede considerar como algo menor. Y finalmente murió por consumo excesivo de medicamentos. ¿Como cuál? Demerol. Demerol. Nuevamente el Demerol. El Demerol. El de Merol Nuevamente. entra en escena. No puede ser. Nuevamente Demerol lleva la Se nos lleva alguien. muerte de todos los artistas que han consumido Demerol. ese medicamento llamado Demerol. El terrible Demerol. El recetado de Merol. Y murió en 1977 a la edad de 42 años. Oye, murió joven. Joder, tenía una carrera enorme por delante. Exactamente, pero por el Demerol, El fucking Demerol. el maldito Demerol. Firu, también comentarte que el 21 de diciembre de 1970 Presley llevó un encuentro ahí con Richard Nixon en la Casa Blanca. Ah, sí. Sí, po. Y ahí le expresó su patriotismo y desprecio por las drogas. Oh. Sí, de hecho le pidió una medalla de la Oficina de Narcóticos y de Drogas Peligrosas para guardarla. Sí, entonces como que lo estuvo agarrando para el tandeo. Sí, Nixon encontró incómoda esta reunión, expresó su creencia de que Presley podía enviarle un mensaje positivo a los jóvenes y era por tanto importante que él conservara su credibilidad. Pero bueno, aquí está la reunión extraña entre estos dos personajes que intentó hasta regalarle una pistola y Fue la reunión bizarra. fue una reunión bastante bizarra. Yo creo que si hubiera recibido la pistola sería vivo. No, fue una situación extraña. Y bueno, otra cosa también de Elvis Presley que le quería contar es que hay una canción de él que a mí me gusta mucho que se llama Hound Dog. Hound Dog, perro ladrando. Hound Dog se llama la canción. Y resulta que esa canción, bueno, es de él, pero también fue creada por una artista súper importante también del rock and roll. Estamos hablando de Willie Mae Thornton, conocida como la Big Mama del rock. Nació en Alabama y creó esta canción que se llama Hound Dog. Y en un principio como que era una parodia entre decirle como prostituta o perra a una mujer. Y luego este tema lo tomó Elvis Presley y le cambió el significado y le puso Hound Dog, así como tú eres nada más que un perro ladrando todo el día. Ese es Hound Dog, la canción de Elvis Presley. Oye, pura gente polémica en este show. Y lo otro también curioso de Elvis Presley es que
si tú lo comparas con los artistas que estoy mencionando, es que queda la duda de quién es el verdadero padre del rock and roll. Exactamente. Para muchos es Elvis Presley y yo creo que para la gran comunidad porque necesitaba una cara y la cara en ese entonces es Elvis Presley. Así lo veo yo en esa época, a pesar de que podamos decir que, por ejemplo, yo te voy a hablar ahora de Chuck Berry, que también fue un artista importantísimo en esa época. Claro, bueno, puedes escuchar un par de canciones en The Back to the Future, en Johnny B. Good, cuando pasa Marty al escenario y dice, bueno, vamos a tocar algo nuevo, y da instrucciones a sus músicos, cambiando totalmente la percepción de la música en ese momento. Y es cuando dice, quizás a ustedes no les guste, quizás no están preparados, pero su hijo les va a encantar. Claro, bueno, este compadre era visionario. Bueno, ¿cómo no iba a ser visionario si ya venía del futuro, pues viejo? Así es, amigos míos. Casi se nos muere Firu con esa explicación. Se le fue la impresión. Hablarme de la impresión. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que es como que dijiste, ya sabes qué, pongámosles cara al rock, ya, para afuera Elvis. Le afectaste la sensibilidad al cabro. Bueno, estimados, Charles Edward Anderson Berry, estilo de talento único, compositor y cantante, uno de los más importantes y para la opinión de muchos fanáticos, el verdadero padre del rock and roll. ¿Y por qué yo te puedo decir cuál es la diferencia entre Elvis y Chuck Berry? Sí. Es que Chuck Berry componía sus temas, Elvis Presley era un intérprete, pero necesitaba de compositores para generar su música. Y Chuck Berry tenía la esencia del rock and roll. Mira, ahí te voy a explicar algunas citas también que te dicen lo que te estoy comentando. Fue todo un showman. Es Chuck Berry. De hecho, si ustedes conocen el movimiento de Angus Young cuando toca la guitarra, claro, y mueve y hace ese movimiento con los pies, con ese pies. movimiento se llama el movimiento del pato. Sí. Súper sexy. El movimiento del pato lo hacía Chuck Berry, pero también lo hacía por un artista también más antiguo del año 40. Pero quien lo llevó a la popularidad mundial fue Chuck Berry. Extendiendo entonces sus piernas, tocaba y mezclaba los solos de guitarra, como otro de los grandes movimientos que hacía Chuck Berry. Era como tratar de hacer esto con la guitarra. Que luego los guitarristas estos artistas que hacen solos de guitarra adoptaran esta posición para hacer sus solos de guitarra. Una posición en vertical la guitarra. O diagonal. Era extender tus piernas. Permiso, yo me estoy parando en este momento en Music Radio. Estoy explicando en este momento cómo es. Tú tienes que extender tus piernas y colocar la guitarra así, abrazándola y extendiendo tus brazos. Esa pose la creó Chuck Berry. Oye, hoy día con esa posición creciste como 5 centímetros, viejo. Ahora eres más grande de lo más grande. Y bueno, incorporó entonces las guitarras al R&B, dándole distintos toques a su música. Y bueno, estamos hablando también de que su impacto mundial hizo que los Beatles, por ejemplo, cuando empezaran, hicieran cover de Chuck Berry. Estamos hablando de Carol, Roll Over Beethoven y Rock and Roll Music, como canciones que tomaron el cuarteto de Liverpool para empezar a hacer sus primeras canciones. Así es. Y si hablamos de las citas que refieren a Chuck Berry, podemos decir que Lennon dijo: si pudiéramos llamar al rock and roll de otra forma, si podemos llamar o tiene otro nombre el rock and roll, entonces ese nombre sería Chuck Berry. Y es que le dio el sonido a la ecuación. Él fue la influencia directa de los Beatles y de Rolling Stones. Oye, y discúlpame, ¿cuál era su color? Negro, viejo. ¡Negro! Oye, ¿sabes qué? Yo quería aportar algo interesante. Si antes el rock era de los negros, hoy día el color negro representa al rock. Así es, amigos. La llevan. Así es. Lo más grande. En 1950, y retomando lo que dice Hardcore, la TV estaba muy interesada por los artistas blancos. Entonces ahí se puede adjudicar el éxito de Elvis Presley. Y
como Chuck Berry también pasó a un segundo plano. Y es que se divide la música ahí entre los que escuchaban música de color blanco versus los de color negro. Entonces Chuck Berry no era un elemento que en ese momento la industria lo viera como un artista famoso para la popularidad, sino que lo veían simplemente como un emblema y un rockero para los negros. Entonces eso como que no hizo que cosechara los grandes éxitos de Elvis Presley, que fueron monumentales al lado de Chuck Berry. Bueno, Johnny B. Good, esta canción tan famosa que sale en películas como Regreso al Futuro, se adjudican como los pioneros del rock and roll, ya que mezcla ese sonido con el solo de guitarra. Y amigo, el solo de guitarra es lo que hace que este artista haga su diferencia ante Little Richard, ante Bill Haley y también con Elvis Presley. Johnny B. Good, un temazo que debes escuchar. Y bueno, Chuck Berry, ¿qué te puedo decir de él? Nació el 18 de diciembre de 1926. Desde pequeño le gustaba el blues. De hecho, le gustaba el grupo Nat King Cole. Le gustaba Muddy Waters. Buena. Le gustaba el hillbilly, el country, etc. Estudió en la escuela afroamericana del río Mississippi. En la misma escuela donde estudió también Tina Turner, que es la abuela del rock and roll. También tenía tiempo el muchacho para meterse en líos, ya que estuvo en el reformatorio por robo de armas también. Era un loquillo. Oye, me vas a acordar a Hombres de Negro. Cuando le dice, oye, no porque veas un negro significa que el auto sea robado. Bueno, es robado, pero no porque sea negro. Chuck Berry era tan carismático y tan único que él entró a una banda y luego de poco se lo empezó a adjudicar, y de tarde o temprano la banda se empezó a llamar Chuck Berry Combo. Ahí sacó, y también sacó su tema Maybelline, que fue un éxito, y de ahí empieza su carrera al éxito. No obstante, Chuck Berry ha sido bastante polémico también, tiene sus puntos bajos. De hecho, tuvo problemas con la justicia. Estamos hablando de que fue detenido en la frontera en México. Pero estaba ella con una menor de edad. Bueno, en ese caso hasta yo lo he detenido. Sí, él, claro, tenía algunos tintes medio extraños. Entonces él lo negó y estuvo 2 años en prisión. Tenéis que negarlo todo hasta la muerte. Tras su salida continuó haciendo canciones, haciendo éxitos. Y bueno, algunos de otros temas también que queremos recordar es You Never Can Tell, que sale en la película también de Pulp Fiction, gran película de los años 90, claro, donde Uma Thurman baila ahí con John Travolta en una escena memorable del rock. Y en 2014 obtuvo el premio Nobel de la música, estamos hablando del Polar. Así que ahí está. Free Music Radio, escucha Johnny B. Good, que es el tema más versionado de Chuck Berry, gran artista, y que deberíamos empezar a retomar, porque el rock and roll, como te digo, no tiene un origen certero, pero en lo más próximo al rock and roll, ese acelerado y con energía y con la juventud más clara, la tuvo Chuck Berry. Póngale, bueno. Les quiero ahora presentar otro artista que también es muy importante y tuvo una carrera bastante corta, que quiero mencionar porque es importante considerarlo por lo siguiente. Miren, estamos hablando de Buddy Holly, que sería la primera estrella que cae en la cumbre. Estamos hablando de un compositor y cantante de Estados Unidos que Bruce Eder menciona como una fuerza creativa muy influyente del rock and roll. En la génesis. Tuvo una corta trayectoria de 3 álbumes. Estamos hablando de un artista que sacó una carrera discográfica similar a, no sé, por ejemplo a Nirvana, y que con esa pequeña intervención logró intervenir en la carrera de The Hollies, de The Beach Boys, de The Rolling Stones, de Dylan, de Freddie Mercury, de Beatles, ya que cambió la forma de tocar de estos artistas. Estos viejos son peso pesado. Buddy Holly aprendió a temprana edad a tocar violín, bajo, mandolina, piano y guitarra. Estamos hablando cuando tenía 5 años, ya estaba ahí metido en la música. Era un loquillo. Otro loquillo más. Sí, en 1954 hizo su primera banda a los 18 años
y firmó con el sello discográfico en 1956 y creó un grupo que se llama The Crickets, pero también tenía su carrera solista, del cual obtuvo su gran éxito That'll Be The Day. Banda terminó separándose en 1958. Buddy Holly es un ídolo musical, y es que los británicos aman a Buddy Holly. Hizo famoso la guitarra Fender. Oye, sí, esa guitarra, la famosa Fender Lancaster, es una guitarra que sale en todas las películas de rock y es como un ícono de la música y hasta diría yo es como el objeto más sagrado que hay del rock. Del rock and roll. Y ahora les quiero contar algo sobre este artista, y es que el éxito que tuvo él se viene en base a que él sacó el saxo y sacó el piano de esta estructura que se estaba masificando en la música. Entonces dejó la guitarra, el bajo y la batería para tocar su música. Eso fue la influencia que también tomó The Beatles para poder hacer sus primeros discos. Muy bien. Oye, qué persona más inteligente. El día que murió la música. Buddy Holly, Bill Hopper y Ridley Valliers viajaban en una de sus giras y se dirigían a Fargo, Dakota del Norte. Ya que estaban en una gira, estábamos hablando del Winter Dance Party. Ese era un tiempo donde ellos estaban promocionando su disco más próximo. Estábamos hablando de 3 discos, entonces tenía él un cantante que se llamaba Waylon Jennings, que iba a estar en esa avioneta, en la cual sucede un accidente terrorífico, amigos míos. Aquí sucedió una tragedia, pero Waylon Jennings, que fue el cantante de la banda de Buddy Holly, hace un intercambio de boletos entre ellos y hace que al final Buddy Holly se suba al avión y muera. El piloto era novato. The fucking noob. Y se cree que leyó mal las indicaciones de ubicación, confundiendo la elevación. Entonces se estrelló en un campo de maíz. El choque fue tan brusco que el avión no se incendió. Oye, el maíz siempre está causando problemas. En 1988 se hizo un monumento en el lugar y se plantaron 4 árboles en su recuerdo, así como una animita. No creo que sea maíz lo que se plantó en todo caso. Es terrible esta historia porque se podría decir que él es la primera estrella cumbre que fallece en el rock and roll. Estamos hablando de un artista joven, un artista que influenció a muchos de los años 70 y 60. Y yo te hago la pregunta ahora, ¿qué habría sido del mundo o qué habría sido de Buddy Holly en los 60? No lo vamos a poder saber nunca. Su historia se resume a 18 meses de éxito. Y como curiosidad, uno de los artistas que murió en ese día, en el día que murió la música, también falleció, Ritchie Valens. Yo te explico quién es él. Él es un músico estadounidense mexicano que hizo famoso la canción La Bamba. Bamba, bamba. Ritchie Valens tomó el rock and roll en esa canción, una canción clásica, una canción que ya venía desde los tiempos, bueno, música latinoamericana, la tomó, la modificó en el rock and roll y fue la primera canción latina en llegar al número 1 en Billboard. Wow. También tiene canciones como Come On, Let's Go. Y bueno, en 1967 se hace la película tributándolo a él, que se llamaba La Bamba. Entonces, medio redundante. El día que murió la música fue el día que murieron 2 grandes artistas importantes para la música, como ustedes verán. Bueno, hoy día yo quisiera hacer un par de comentarios. Quiero recordarte que somos personas normales detrás de un micrófono, tratando de dar lo mejor que tienen, lo mejor de su tiempo para ti. Quiero ser humano en esta hora y decir que esto ha sido un tema bastante difícil de llevar a cabo. Personalmente, para mí ha representado un reto importante porque yo amo la música, amo el rock, amo sus géneros y siento que en este momento esto me fue muy confrontacional.
bueno, me ha hecho entrar en una especie de conflicto existencial. Ha dado vuelta a muchas convicciones personales, pero no necesariamente porque sea algo negativo, sino que como veo tanta gente siendo reprimida, buscando el equilibrio en la sociedad, buscando su presencia, buscando su huella, marcando historia, marcando diferencia, y yo siento no podemos ser menos que eso. No podemos ser menos que eso, y la verdad de las cosas es que ahora yo también quisiera hacer una mención honorífica. Hemos hablado del rock en múltiples versiones, con instrumentos, hemos hablado del origen, jazz, blues, mujeres, hombres, negros, blancos, etc. ¿Qué más decir? Me gustaría hacer una mención honorífica. No necesariamente estamos hablando de rock, pero sí de una persona muy importante en esa época y que traspasó muchas generaciones. ¿Quién? Nada más y nada menos que Francis Albert Sinatra. ¡Wow! Puta, ¿sabes qué? Esta es una de las personas que yo admiro bastante. Me identifica. Pero ¿sabes qué? Lo que me identifica no es que sea el típico hombre blanco, de ojos claros, muy alto. Más bien yo soy morenito, medio bajito. Medio gospel. Medio gospel. Tú me vas a conocer un día. No podrías creer con quién me estoy comparando. Sí, yo soy raro. Pero Es que nos vamos. Es que falta, por favor. Dale play, dale like. Síguenos, únete a nosotros, porque es la potencia necesaria para poder impulsar el 1.21 gigawatts del condensador de flujo del viaje en el tiempo. Yo tenía una compañera en el liceo que era del matemático, porque ustedes como acá saben que hay liceos humanistas que se separan en biólogo, matemático, humanista y toda la cuestión. Esta niña era del matemático y le encantaba ella, pero escuchaba Frank Sinatra y ella se sentaba y ella de ahí no la movían. Claro. Le encantaba y era como, ella decía que era su propia platónica. Bueno, ¿por qué Frank Sinatra me identifica tanto? Este personaje nació el 12 de diciembre de 1915 en Nueva Jersey y falleció de un ataque al corazón el 14 de mayo de 1998. Mira, la verdad es que este es una persona con una vida bastante trágica y difícil, y es por eso que me identifica tanto. Mira, compadre, acá yo te puedo decir, este personaje fue pandillero, viejo. Entonces, era un gángster, no sé si gángster, pero era un pandillero, andaba peleando. Andaba peleando con los policías, estaba haciendo polémica desde muy joven. Bueno, la verdad que hay detrás de Francis Albert Sinatra es que sus padres son de ascendencia italiana, específicamente de la región de Génova. Cuando llegó a cuando su familia llegó a Estados Unidos, se encontraba, ¿cierto?, en este apogeo que estamos hablando, ¿cierto?, de estas revoluciones industriales que nació. Su padre fue bombero, tenía un bar, y dentro de todo ese contexto, este personaje comenzó a desarrollar su música. Una de las cosas que nosotros podemos destacar es de la cantidad de oficios y profesiones que él llevó a cabo desde su juventud. Dijimos, de pandillero pasó a ser recadero, luego pasó a ser, recadero es como el que entrega el mensaje, para hacerlo más sencillo, mensajero. Después empezó a vender diario, luego fue cronista, luego fue boxeador, le gustaba la natación. Sí, eso mismo Y estaba viendo. pucha, ¿sabes qué? Este personaje era demasiado versátil, multifacético. O sea, es como un hombre que nada le quedaba chico, viejo. Tenía que enfrentar la vida y tenía que darle duro nomás. Claro, y lo otro también que tenía claro es que nunca mostró mucho interés en los estudios. No, para nada. De hecho, hay como una especie de mito, como de polémica que hay. Dicen que la marca Jack Daniels salió
y fue una empresa exitosa gracias a que Frank Sinatra en cada uno de sus tocadas ponía whisky en la roca y tenía que hacer Jack Daniels. Entonces, claro. Y así, de a poquito. Claro, de a poquito en poquito. Claro, este es como el Barney Gómez del bar de Moe. Gracias, este compadre, la empresa salió a flote. Ahora el whisky te sale 25.000 pesos. Frank Sinatra, gracias. Te paleaste. Bueno, la verdad es que, ¿por qué lo quise mencionar? Lo que pasa es que hablamos de varios casos que son bastante honoríficos. Una mujer de color tratando de surgir en una época racista, clasista y discriminadora de género. Tenemos a un personaje tímido que se le hacía bullying en la escuela y que fue muy importante. Tenemos un montón de gente relacionada en el medio, por ejemplo, como Chuck Berry. Y yo me imagino un Frank Sinatra. Mira, no sé si es muy burda la comparación, pero ¿sabes qué? Ya ha sido tan sensible esto que lo voy a hacer igual. Es como el Eminem de su tiempo. ¿Por qué? Porque es una persona que nació de la clase media y llegó a la alta sociedad. Por eso, solamente por eso. Y tenemos el contraste de una persona naciendo en el ambiente musical que estaba dominado por la gente de color, ¿cierto? Tratando también de tener su espacio. Pero al mismo tiempo era una persona de bajos recursos tratando de llegar a la cima. Ya, ¿qué pasa con Frank Sinatra? Resulta de que como estamos hablando, ¿cierto?, de muchos contrastes raciales, él estaba dentro de la migración que se hizo de los italianos a Estados Unidos, lo que se conoce como los ítalo-americanos. Una de las características que tienen los italianos es la importancia de la familia en la sociedad. ¿Y sabes qué? Como nota cultural, no solamente es así en el tiempo que él llegó, sino que en la historia, desde que se habla de Italia o de Roma, siempre se dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Para que lo investiguen, tarea para la casa. ¿Qué pasa? Que su familia fue súper dificultoso para ellos casarse. ¿Por qué? Porque sus familias se oponían a las decisiones. Entonces, como la familia tenía mucha influencia en las decisiones de las personas, entonces era algo bastante controversial. Una de las cosas que a mí me llama la atención de Frank Sinatra era que él tenía mucha versatilidad. Es una persona que estaba en la música y estaba en el cine. Y así como hablamos recién de Elvis Presley, era una persona que estaba en la cima y después estaba en una decadencia. Sí, correcto. De hecho, volviendo a la época en la que estamos, podemos decir que ya en 1951 Frank Sinatra estaba atravesando por serias dificultades, ya que su popularidad descendió continuamente y hubo también fracaso en sus películas. De hecho, por ejemplo, hablando de lo que es la parte de la italoamericana, yo me acuerdo que, por ejemplo, hay una serie igual en la tele, la parte de Home and Health, que hay una persona que cocina, que hace pasteles y que es italiano. ¿Ya? Y que para ellos la familia es súper importante, es como, claro, es como la columna de su sociedad. Es como hablando de Don Corleone. Claro, bueno. Para hablar de una cosa así, y para ellos la amistad, la familia, hacer negocios en familia, todo tiene que ser en sinceridad. ¿Sabes qué? Si tengo que hacer algo, tengo que consultar primero a mi mamá, pero ya estoy casado, tengo la media familia, pero igual tengo que ir a consultar o a mi papá o a mi mamá. Es como decir, el árbol genealógico tiene peso, más que nada. Entonces, dentro de estas características que acabamos de mencionar, él estuvo también relacionado con gente de la mafia, más conocido también como la Cosa Nostra. Viejo, esto es algo de peso muy pesado, muy denso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del crimen organizado. Una de las características que hace presente dentro de su financiamiento es que en algún momento tuvo que recurrir a algunos mafiosos para poder financiar. La verdad es que siempre en las biografías se trata de lavar bastante la imagen de él. ¿Por qué? Porque todos dicen, sí, estuvo con la mafia, pero
no podríamos afirmar que hizo algo ilegal. Y si ustedes buscan en lugares famosos como Wikipedia, Wikimapia, no sé, alguna fuente de biografía, siempre va a aparecer el patrón presente de que su reputación de alguna manera fue limpiada con esos conceptos. De hecho, gracias a esta situación, un escritor que yo alabo bastante, que es Mario Puzo, hizo una pequeña parodia con Johnny Fontane cuando Vito Corleone, su hija se estaba casando. Se supone que este artista estaba cantando, interpretando una canción durante el transcurso de su boda. Sí, correcto. Y después, bueno, como tradición italiana, los cercanos, los familiares tenían que ir a la boda y de paso el patrón, el padrino, se tenía que rajar con las lucas, con los negocios de los cercanos. Entonces después venía Johnny Fontane y le pedía un papel súper importante en una película que no se lo habían entregado. Entonces ahí dice, oye, mira, tranquilo, compórtate como un hombre, yo te voy a solucionar el problema. Y hace esa referencia. Es un artista inventado que intenta parodiar a Frank Sinatra. Oye, a mí lo que me da atención es como, compórtate como un hombre, ¡pa! Cachetada. Y esa parte fue una improvisación directa de Marlon Brando. Claro. De hecho, Tom Hagen, el actor, se mata de la risa de verdad porque fue una reacción espontánea de Marlon Brando. Claro, es como una confusión, no sabe si no le gustó. Lo más grande. Lo más grande. Bueno, para un poquito ir entrando un poco más en profundidad, ¿cierto? Porque lo que nos gusta acá es la música, y la música tiene el contexto ya lo dimos. Bueno, lo que toca Frank Sinatra, o lo que interpreta más bien es jazz, pero es como un jazz pop. ¿Por qué jazz pop? Porque primeramente no era negro. partamos por el núcleo. No era negro. Pero sí era bastante popular su música y fue muy transversal, llegó a muchas épocas. Una de las características que representa a Estados Unidos es la exigencia de que los políticos no sean incompetentes. ¿Qué? El Chile. Oye, bueno, si hay un chileno escuchando por ahí, copia el ejemplo, por favor. Bueno, la cosa es que del partido que sea, prende el DeLorean, por favor. Bueno, la cosa es que él apoyó mucho a las campañas de Kennedy porque le gustaba la calidad de la política que él practicaba. Entonces, dentro de las reacciones que él creó, porque siempre va a haber un poco de controversia, recuerda que esto es filmmusicradio.com y la controversia es el condimento especial que sazona tu vida. Entonces, causó mucha controversia el hecho de que él participó en muchas campañas políticas con John F. Kennedy. ¿Qué más decirte? Cuando este personaje, en la época de 1944, es decir, un año antes de la Segunda Guerra Mundial, que mencionamos al comienzo de la introducción y siendo muy consecuente con lo que estamos explicando, esta persona se transformó en un difusor de los problemas sociales. Problemas sociales como la discriminación de género, la discriminación racial. Es más, él hizo un cortometraje, ¿cierto?, que se llama The House I Lay In, que significa la casa en la que yo vivo. ¡Wow! Un maestro. Un máster de los máster que en 1945 le hizo ganar un Oscar especial. Entonces, como dijimos, esta carrera de este personaje era muy caótica, era muy controversial, tenía problemas amoriles, pasaba teniendo dificultades en el área del corazón, en la cual se notaba que no era tan especialista porque su vida era demasiado tóxica en cierto aspecto. Pasó por muchas profesiones, pasó por muchos estados, pasó por muchas evoluciones artísticas, en las cuales en el cine no le fue muy bien luego de haber lanzado ese cortometraje. ¿Qué más decir? Uno de los artistas que a él lo consideró dentro de su repertorio fue Tommy Dorsey. Una de las condiciones que representa su voz es que este personaje es un barítono. Si usted no sabe de música, barítono es el tono de voz, registro de voz promedio.
Muchas veces la gente piensa que las voces más poderosas son los mejores registros vocales y no es tan así. Había una técnica muy especial y particular que él practicaba y que era su sello especial. Y aunque su registro vocal no alcanzaba, por ejemplo, como en la actualidad conocemos, los tenores, por ejemplo, su música era bastante especial porque dentro de estos problemas sociales él incluía muchas cosas en sus letras. También de sus problemas amorosos, por ejemplo, The Strangers in the Night. Una persona una vez comentó: quiero casarme con esa canción. Y hoy día yo me quisiera morir con una canción que él creó en 1969, And Did It To My Way, más conocida como To My Way, que también ha producido muchos covers. Luego él tuvo una pequeña evolución pasando por diferentes sellos discográficos de renombre que hasta hoy día existen. Tenemos a Columbia, Capitol Records, Reprise Records, y al final, al culmine de su carrera, hizo un álbum colaborativo con artistas del peso de YouTube, por ejemplo, como Bono, ¿cierto? Con un disco de 2 partes en el cual él dejó un legado importante porque hasta esa fecha él todavía podía hacer música fresca. ¡Wow, viejo! Este compadre no pasaba de moda. De hecho, me hace acordar a un par de personajes que hemos nombrado durante el espectáculo que hemos traído hacia tu oído. Bueno, Sinatra peleó y se sacrificó económicamente también para obtener una película que se llamaba Fred Zinnemann, de aquí en la eternidad, y no solo obtuvo el papel, sino que también ganó un Oscar, esto en el 1954, como mejor actor secundario, y fue un éxito de taquilla. Eso fue en 1954, amigos. Esto es FeMusic Radio. ¿Qué más decir? Yo no soy el pandillero, no soy el regadero, pero fui la persona que estuvo en la calle, fui la persona que estuvo vendiendo discos, fui la persona que estuvo a cargo de trabajadores, fui la persona que trabajó solo, y todo lo hice a mi manera, señores. Por favor, démosle término al show. Y bueno, hemos pasado por muchos extremos. La verdad de las cosas que ha sido complicado este momento, y la verdad de las cosas que queremos invitarte a reflexionar sobre tu situación actual, invitarte a analizarte, invitarte a ver todo esto. Y realmente el rock tiene un sentido muy importante, el descontento de las personas. La gente en la música, queremos que ustedes vean que también cuenta una historia, cuenta el descontento social, porque si le ponemos más atención a sus letras, más que a veces también al ritmo, porque quizá la música te atrapa por su ritmo, pero también cuenta una historia, cuenta una vida, cuenta amores y desamores. Pero en este momento estamos contando y hablando de cómo la música se une con la historia, hablando de cómo la música toma lugar en un lugar en el que hay caos, y es una forma, una voz para la gente. Así es, y también decirte y recordarte, el origen del rock and roll es un material que se puede seguir investigando, se puede ir ahí escarbando, porque hay muchos artistas. Estamos hablando de los años 50, faltaron una pila de artistas como por ejemplo Fat Dominos o como The Platters, que también hicieron sus grandes éxitos por esos años, pero no nos vamos a ir nunca, vamos a estar acá, así que quédate ahí atento a FeMusicRadio.com, porque se viene más, esta es la época de los años 50, y tranquilo muchachos, porque tenemos energía, tenemos cómo poder ir moviéndonos a través de la historia. Vamos ahora, por favor, enciende el DeLorean, vamos a cambiar de época. Y quiero decirte que todo lo hicimos, pero yo en particular lo hice a mi manera. ¡Chao! My share of losing, and now
as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Yes, it was my